Las andanzas del narcotraficante hondureño Ramón Mata Ballesteros son tantas que aún hoy en día siguen apareciendo videos e imágenes de cómo operaba este sujeto y del por qué es considerado uno de los mayores narcotraficantes no solo de Honduras sino de Latinoamérica en general. Hoy conoceremos cómo Mata Ballesteros fue capturado la primera vez por las autoridades colombianas a petición estricta del gobierno estadounidense, quien había montado el ojo a este y a otros capos colombianos y mexicanos. Cuando Ramón Mata ordenó el crimen de los esposos Ferrari en diciembre de 1977 y encontraron sus cuerpos hasta junio de 1978, esto tras la captura y confesión de sus secuestradores, entre ellos el colaborador del DIN Raúl Mata Martínez y los sargentos activos Dimas Reyes y Mauricio Rosales. Las autoridades de Honduras giraron una orden de captura en contra de Mata Ballesteros por ser el autor tanto intelectual como material de este dantesco crimen. Pues según las investigaciones, cuando los Ferrari estaban secuestrados, llegó el mismo Mata Ballesteros para interrogarlos y torturarlos personalmente, para luego ordenar a los agentes del DIN que los remataran y los tiraran al pozo Malacate. Pero este capo fue avisado y ayudado a escapar del país rumbo a Colombia por los mismos militares que gobernaban el país por aquellos años y que fueron señalados años después de estar vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, siendo algunos de estos oficiales el coronel Ramón Sánchez Reyes, el coronel Leonidas Torres Arias, el coronel Armando Calidonio o el teniente coronel Juan Ángel Barahona. Asimismo fue señalado por la del general Policarpo Paz García, quien no solo ayudaba a Mata Ballesteros en cuanto al tráfico de drogas, sino que este general era uno de sus mayores socios inmobiliarios, los cuales usaba Mata Ballesteros para lavar billones ganados producto del narcotráfico. Tras darse la fuga de Honduras, este capo se radicaría en Colombia, desde donde coordinaría operaciones con sus socios en México y en España, e incluso viajando a dichos países a reunirse con estos sujetos. Pero este narcotraficante, en vez de calmarse y pasar desapercibido ante las autoridades de los países donde estaba operando, más bien siguió sembrando el terror, ya que fue acusado tanto por las autoridades de Colombia como por las autoridades estadounidenses de haber ordenado junto a sus socios el asesinato de 11 ciudadanos colombianos quienes se encontraban haciendo operaciones ilícitas en suelo mexicano. Pero la gota que derramó la paciencia de las autoridades yanquis fue cuando secuestraron y torturaron al agente de la DEA de nombre Enrique Camarena Salazar, cuando estos capos descubrieron que Camarena integraba sus organizaciones criminales como infiltrado de la DEA, pasando valiosa información de las operaciones de estos sujetos. Los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron los principales sospechosos de este asesinato. También se acusó a Mata Ballesteros, quien mantenía estrechos vínculos de conexión colombo-mexicano en la facilitación del tráfico de drogas de estas organizaciones criminales. Mata fue acusado de estar en la escena del crimen, donde se torturó en México al agente de la DEA Enrique Camarena hasta matarlo. Este crimen sucedió en México en el mes de febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara, y de inmediato las autoridades estadounidenses presionaron a las corruptas autoridades de México, Colombia y Honduras para que dieran captura a los autores intelectuales y materiales de este brutal crimen contra Camarena Salazar, siendo capturados varios de estos sujetos por las autoridades mexicanas y trasladados a Estados Unidos de forma ilegal. También sería capturado Ramón Mata en la ciudad de Cartagena, Colombia, a mediados de ese mismo año y enviado a la cárcel de supuesta máxima seguridad, o también llamada la cárcel modelo, donde eran enviados los más grandes delincuentes de toda Colombia. Dentro de esta prisión, Mata Ballesteros fue compañero de celda del banquero colombiano Félix Correa, quien había provocado una enorme crisis bancaria en el país a través de megafraudes hechos a través de varias empresas fantasmas que había fundado en Panamá, las cuales usaba para drenar millones de dólares de los bancos colombianos, dejando sin ahorro a más de 18,000 familias y dejando en la quiebra total a más de 120,000 personas.
Pero era más que obvio que Ramón Mata no duraría mucho tiempo encerrado dentro de estas cuatro paredes, pues los líderes del cartel de Medellín, del cual era socio este sujeto, comenzaron a sobornar a militares, policías y ministros de aquel entonces para que se prestaran al escape de este capo hondureño. Cuando los jefes de las cárceles colombianas ordenaron a más de 17 guardias penitenciarios que dejaran sin candado 10 puertas metálicas de la cárcel Modelo, por donde pasaría tranquilamente Mata Ballesteros, donde afuera lo estaba esperando un carro para llevarlo con rumbo desconocido. No sería hasta eso de las 10 de la mañana del día siguiente que los mismos guardias que habían dejado las puertas sin candado dieron aviso a las autoridades, quienes también habían recibido sobornos del cartel de Medellín, que faltaba el recluso Juan Ramón Mata Ballesteros. Cuando los agentes ingresaron a su celda, encontraron la cama de esta manera, como si alguien se encontrara durmiendo, tal y como se puede ver en la imagen. También encontraron una pequeña mesa y una silla de forma ordenada, así como un pequeño refrigerador. En esta imagen se puede ver la nota periodística de aquellos años donde se da a conocer la noticia sobre la fuga de este delincuente. La decisión del mayor en retiro Bernardo Echeverri Osa de abandonar la Dirección General de Prisiones pocas horas después de producirse la misteriosa fuga del narcotraficante Juan Ramón Mata ha planteado hoy remociones en importantes cargos administrativos del sistema carcelario nacional y descubierto agudas fallas en el sistema penitenciario. Las extremas medidas de seguridad de las cárceles colombianas se pusieron otra vez en duda. Un narcotraficante hondureño, maestro en escape de San Quintín en Estados Unidos y protagonista de una espectacular huida en el año 70 de una cárcel panameña, se esfumó. Juan Ramón Mata Ballesteros preparó la cama en esta forma. Esto no se ha tocado desde que él se fugó de la cárcel Modelo de Bogotá. Aunque parece el argumento de una película criolla, lo cierto es que nadie sabe nada. Todo indica que salió como Pedro por su casa. Solo hasta hoy lunes el noticiero Promec logró en forma exclusiva reconstruir la presunta ruta de escape. Mata Ballesteros tuvo que atravesar 10 puertas y evadir la vigilancia de 17 guardias. Estos están situados en los pasillos desde la celda en la enfermería, la cual compartió con el banquero Félix Correa, hasta la portería externa. Lo cierto es que el miércoles 19 de marzo a las 10:30 de la mañana, el guardián de turno descubrió la ausencia de Mata Ballesteros. Hace 11 meses fue capturado en Cartagena. A finales de febrero había sido trasladado de La Picota a la cárcel Modelo por orden del ministro de Justicia. Está acusado de la matanza de 13 colombianos en México y del asesinato de Enrique Camarena de la DEA. Es solicitado por las autoridades de Honduras, México y Estados Unidos. La fuga del narcotraficante ocasionó la suspensión de sus funciones del director de la cárcel, Humberto Bolívar, también del asistente del penal y el comandante de vigilancia. La fuga de Juan Ramón Mata Ballesteros no fue nada espectacular, pero sí muy misteriosa. Finalmente, él salió por esta puerta, la puerta principal de la cárcel Modelo de Bogotá. Tras permanecer prófugo por algunos años, este sujeto creyó que las ganas de extraditarlo ya se le habían pasado a las autoridades estadounidenses, regresando a Honduras a pesar de contar con una alerta roja de Interpol, tal y como se puede ver en esta portada del diario La Tribuna, donde dice lo siguiente: tras la espectacular fuga de Bogotá, envuelta en misterio la llegada de Mata. Sin saber este sujeto que los mismos militares que lo habían protegido y ayudado a traficar drogas, armas y esmeralda lo habían vendido al gobierno estadounidense, a cambio de no ser tocado ningún alto militar de la gloriosa Fuerza Armada de Honduras por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Recientemente se ha hablado de la extradición, se ha tocado ese tema de la extradición, de sacar hondureños a ser juzgados bajo otro organismo, bajo otro país, bajo otro cielo del que lo vio nacer. En ese sentido, el pueblo hondureño debe entender cuál es el objetivo de hoy, cuál es el objetivo que perseguimos en traer a un hijo, a una víctima de una persona que fue y que sigue siendo seriamente flagelado y condenado en otro país, enfermo, con deficiencias físicas, de forma arbitraria sacado de su país. Pero más allá del carácter formal de la noticia Ramón Mata, queremos entrar en el carácter real. Y no queremos discutir, no queremos enfrentar o mucho menos confrontar, sino más bien el hecho de poder ir atando ese sinnúmero de incongruencias entre los Estados Unidos, sus declaraciones, como recientemente Obama manifestaba que se había encontrado los hilos, esos hilos que llegaban a hilvanar la verdadera realidad de este caso tan complejo y que de forma arbitraria se ha opacado en nuestro país.
Ya salieron voces oficiales diciendo quién realmente asesinó al ex agente de la DEA, por quien presuntamente se le vinculaba a nuestro compatriota Ramón Mata Ballesteros. Queriéndonos salir, Juan Carlos, un poco de esa apología del dolor, queremos que nos hable de esa dignidad que ha tenido también su padre, de poder enfrentar incluso, recientemente averiguaba yo, pues me gustaría también que después nos presentara todas las versiones internacionales que existen de muchas revistas, de muchos programas televisivos, organismos de derechos humanos, nos manifestaba él, que están en función a esas formas inhumanas, esos tratos crueles e inhumanos que se dan en las cárceles estadounidenses. La dignidad de su padre para enfrentar esos tratos crueles, inhumanos, torturas, porque es una tortura no ver a un hijo, ver a sus hijos crecer a través de un vidrio, esa dignidad, ese carácter, ¿qué lo mantiene vivo Juan Ramón Mata? Te digo la verdad, Milton, yo a veces me pongo a pensar, es increíble, o sea, no sé cómo mi padre ha tenido esa fortaleza. Dios, dime. Solamente Dios, él cree mucho en Dios y su familia le ha dado mucha fortaleza y las ganas de vivir. También muchos compatriotas le mandan muchas cartas, él ha sido muy querido, él en la época que estuvo aquí ayudó a mucha gente y ese ha sido su apoyo, pero el principal apoyo es Dios.